Mi nombre es Antonio Ramírez y soy trailero desde hace más de 30 años. A lo largo de mi vida, he recorrido las carreteras de México de punta a punta y he visto de todo: accidentes, asaltos, animales cruzando de la nada y hasta cosas que simplemente no tienen explicación. Pero hay una noche que nunca podré olvidar. Esto sucedió hace unos 15 años, cuando llevaba un cargamento desde Veracruz hasta Monterrey. Eran cerca de las 4 de la mañana y me encontraba en un tramo de carretera entre Tamaulipas y Nuevo León. Ese camino, a esas horas, era un verdadero desierto. No había un alma en la carretera, solo la inmensa oscuridad interrumpida por los faros de mi camión y de vez en cuando el brillo de los reflectores en la vía. A mi izquierda había una gran extensión de terreno pantanoso y a la derecha una vieja pista de aterrizaje en desuso. Conducía atento con el volante firme porque sabía que en cualquier momento podía cruzarse un venado o un coyote. De repente, sin previo aviso, vi una figura en el carril de en medio, justo frente a mí. No sé cómo explicarlo. Un segundo antes, la carretera estaba completamente despejada y de pronto, ahí estaba, un hombre, como si se hubiera materializado de la nada. Era de piel oscura, llevaba puesta una chaqueta roja desgastada y arrastraba algo tras de sí, como una maleta vieja o un costal. Estaba a escasos 10 metros de mi camión. Instintivamente pisé el freno con todas mis fuerzas y sentí como los neumáticos rechinaban contra el asfalto. Pero ya era demasiado tarde. En el instante en que pasé junto a él, sentí un golpe fuerte contra la parte lateral de la cabina. El corazón se me fue hasta la garganta. Lo atropellé. Pensé, Dios mío, lo maté. Pero cuando miré por los espejos, no había nada, ni un cuerpo, ni una maleta, ni siquiera una sombra en la carretera. Con las manos temblorosas, reduje la velocidad y me estacioné a un lado del camino. Me bajé con la linterna y revisé los alrededores. Caminé hasta la parte trasera del camión esperando encontrar algún rastro, pero no había absolutamente nada. Ni una mancha de sangre, ni una abolladura en la carrocería. Nada que indicara que realmente había golpeado a alguien. La carretera seguía en absoluto silencio, solo el murmullo lejano de los grillos y el viento silbando entre los matorrales. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentía que alguien me observaba. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solamente la inmensidad de la noche. Subí de nuevo a la cabina y traté de calmarme. Tal vez fue mi imaginación. Me repetía, pero algo en mi interior sabía que no era así. Tomé un trago de agua y respiré hondo antes de continuar mi camino. Apenas había avanzado unos metros cuando el radio del camión se encendió solo. Un crujido eléctrico salió de los altavoces, seguido de un murmullo incomprensible. Luego, con claridad, escuché una voz ronca y entrecortada. No debiste detenerte. El estómago se me hizo nudo. Apagué el radio de un manotazo y aceleré sin mirar atrás. Manejé sin detenerme hasta llegar a la siguiente caseta de cobro, donde vi a otros traileros descansando. Me bajé del camión con las piernas temblorosas y me senté en una banca. Uno de los camioneros, un hombre mayor con rostro curtido por los años en la carretera, me miró y frunció el ceño. «¿Te encontraste con él, verdad?», dijo, como si ya supiera lo que me había pasado. Le conté lo sucedido y el hombre asintió con gravedad. «Ese tramo está maldito. Desde hace décadas se aparece el fantasma de un viajero que murió atropellado. Hay quienes dicen que es un hombre que intentaba llegar al norte,
y que nunca lo logró. Otros dicen que es un alma en pena atrapada en ese camino, pero todos los que lo han visto dicen lo mismo. Si te detienes, te sigue. Una oleada de frío me recorrió el cuerpo. No dije nada más. Después de un rato, volví a mi camión y continué mi ruta, pero esa noche nunca lo olvidé. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de carretera, evito mirar por los espejos. No quiero volver a ver lo que aquella madrugada se cruzó en mi camino. Compré una muñeca en eBay después de sufrir un aborto espontáneo, para darme algo a lo que cuidar y amar como a un bebé. Así que compré una muñeca pequeña. Simplemente me enamoré. Es perfecta. Una semana después de comprarla, me di cuenta de que olvidé leer la descripción. Tengo 16 años y soy una idiota, así que no se enojen. Leí la descripción y la mujer explicó que la recibió como un regalo de boda. Es una persona gótica y su esposo también lo es. Después de tenerla en su casa, todavía en su caja y aparentemente nunca tocada, descubrió que estaban pasando cosas raras. Pensé que era un poco extraño, pero decidí que no había nada de qué preocuparse porque todavía pensaba que nunca había salido de la caja. Llegó el día en que la recibí y veo un pequeño rasgón en la caja, pero pienso que es solo un problema con la entrega, hasta que me doy cuenta de que la muñeca sí había salido de la caja, pero fue atada de nuevo con esos cables metálicos que se envuelven alrededor de las extremidades de las muñecas, y todo se hizo para que pareciera que nunca había sido abierta. Han pasado 3 meses desde que la compré, y cosas raras también me están pasando a mí ahora. Sigo recibiendo rasguños aleatorios por toda mi piel. Al principio pensé que podrían ser mis gatos, pero cuando me desperté con un rasguño gigante en mi columna, me di cuenta de que probablemente no fueron mis gatos. Decidí poner la muñeca junto a la ventana para que tomara algo de sol y viera el paisaje mientras no estaba, pero claramente eso no fue suficiente, porque me desperté de nuevo con más rasguños en mis muslos, cuello y columna, y mi novio también estaba empezando a tenerlos. La puse en mi silla de juegos pensando que solo quería ver lo que hacíamos durante el día, pero cuando mi novio y yo salimos, ella se movió de nuevo a la ventana con su espalda hacia nosotros. Esta noche estoy completamente sola, mientras mi novio está cuidando a su amigo porque pasaron cosas personales y él necesitaba estar allí. Estoy viendo las películas de After, porque son mis películas tristes favoritas, y de repente mi wifi se corta en la TV, pero no en mi teléfono. No le di mucha importancia y fui a solucionar el problema cuando escuché un rasguño violento debajo de mi cama. Pensé que podría ser una rata, pero era demasiado fuerte. Sonaba como si una mano humana estuviera rascando a lo largo de la pared durante 5 minutos. Mi teléfono se apagó completamente, aunque tenía un 45%, así que no pude grabar. Y el momento en que se encendió nuevamente, los ruidos pararon. Pensé que tal vez estaba alucinando otra vez, porque he estado bastante mal desde que perdí a mi bebé, así que ignoré lo que pasó. Logré solucionar el problema de la televisión con el wifi, y mi teléfono ahora se encontraba bien, cuando en eso escucho un llanto, como el sollozo de un niño asustado, y me dan ganas de llorar. No porque tenga miedo, sino porque suena asustado, y solo quiero consolar de alguna manera lo que está causando ese sonido. Abrí la ventana para ver si el ruido es solo un bebé inquieto y su madre tratando de hacerlo dormir, pero no, el llanto viene desde dentro de la casa. En el momento en que salgo de mi habitación, el llanto se detiene por completo y empieza de nuevo en cuanto pongo un pie fuera de la habitación.
Eso es por lo que he estado pasando últimamente. No le he encontrado alguna explicación lógica. Simplemente dejaré pasar el tiempo. Y si siguen pasando cosas, te las haré saber. Te seguiré enviando las actualizaciones de mi situación actual. Normalmente soy muy escéptico con respecto a las cosas sobrenaturales, pero hubo 3 ocasiones en las que puedo decir con certeza que vi al hombre sombra, comúnmente conocido como el hombre del sombrero. La primera vez fue cuando tenía 5 o 6 años. Mi familia vivía en una casa que mis padres habían contratado para construir, así que no era de ninguna manera una casa antigua. Una mañana, al amanecer, mi hermano mayor y yo estábamos haciendo pan tostado. No recuerdo exactamente por qué me adentré en el pasillo que conectaba la cocina con la entrada, pero lo hice, y cuando estaba a mitad de camino del pasillo, vi una sombra alta que llevaba algún tipo de sombrero. Estaba flotando a unos pocos pies del suelo. Grité y corrí a buscar a mi hermano, pero cuando regresamos al vestíbulo, ya se había ido. La segunda vez fue en una casa completamente diferente, también recién construida como parte de una nueva urbanización. Era un adolescente en la escuela secundaria en ese momento. Este encuentro tiene menos historia. Estaba en casa solo una noche. Las luces de abajo estaban apagadas. La única luz encendida era la del pasillo del piso superior. Me dio hambre y bajé a buscar algo de comer. Al regresar a las escaleras, sentí un extraño impulso de correr hacia mi habitación, que estaba justo arriba de las escaleras. Cuando llegué al segundo piso, eché un vistazo hacia atrás. Vi la misma figura con sombrero al pie de las escaleras. Ahora, con la forma en que caía la luz, podría haber sido mi propia sombra, pero no lo era. Mi sombra estaba en las escaleras. La entidad estaba en el piso inferior, de nuevo flotando justo encima del suelo. Su forma de alguna manera era distinta de la oscuridad del piso inferior no iluminado. Entré rápidamente en mi habitación y decidí no bajar hasta la mañana. Unos años después, en una tercera casa, esta vez la casa era un poco más antigua, es decir, no fue construida para mis padres, simplemente se mudaron a ella. Estaba viviendo en casa después de la universidad. Una noche bajé para buscar un refrigerio. Como no estaba tan familiarizado con la casa, encendí las luces para ir a la cocina, apagándolas nuevamente al regresar a las escaleras. Una vez más, sentí el impulso de correr hacia las escaleras. Al girarme en la parte superior, vi nuevamente una sombra de un hombre con sombrero. Miré hacia otro lado, luego volví a mirar y ya no estaba. No lo he visto desde entonces, y ahora vivo en la casa más nueva de mis padres, otra que ellos habían construido. Solo he visto esta entidad 3 veces. Cada vez que lo vi, fue en la madrugada, en diferentes casas de mis padres, siempre cerca de la puerta principal, siempre una sombra con un sombrero. Especifico que mis padres son los dueños de las casas, porque nunca lo vi en las casas de mis amigos cuando me quedaba a dormir, ni en hoteles durante las vacaciones. No lo vi en ninguno de mis apartamentos en la universidad, ni cuando viví brevemente con mi abuela o en el apartamento en el que viví el año pasado. No fue hasta hace poco que supe del hombre del sombrero, una entidad paranormal vista por muchas personas en todo el mundo, con descripciones extrañamente similares, a pesar de no haber relación ni contacto entre quienes la vieron. Quiero comenzar diciendo que no soy ajeno a lo paranormal. No es raro que personas en mi familia experimenten estas cosas. Ha pasado mucho tiempo desde que viví esta experiencia en particular.
y la vida ha mejorado un poco desde que todo esto se detuvo hace años. Desde que tenía aproximadamente 6 años, he experimentado parálisis del sueño. Antes de que comenzara a ocurrirme, tuve un sueño horrible con un monstruo alto, de forma humanoide, completamente negro. No era una figura sombría, no era una persona envuelta en oscuridad. Esta cosa estaba hecha de vacío absoluto. En el sueño, escuché un rugido fuerte afuera de la ventana de mi habitación en el segundo piso. Miré hacia afuera y vi a esta cosa de pie bajo una farola en la esquina de la calle. No tenía rasgos visibles, solo era alta, quizás unos 2 metros, con una estructura humanoide, y el rugido salía directamente de ella. Corrí bajando las escaleras, y mi familia me rodeaba como si intentaran protegerme de esta cosa. Pero cada vez que me giraba, un familiar desaparecía. Cuando todos se habían ido, todo se volvía negro. El rugido se hacía más fuerte, y yo despertaba. Solo tuve ese sueño una vez, pero después empezó a ocurrirme algo que creo que era una proyección astral o una experiencia fuera del cuerpo, lo cual solo sucedía en la casa de mi abuela por alguna razón. Me despertaba y me veía a mí mismo en la cama. Luego sentía una especie de tirón que me llevaba hasta la puerta principal. Me quedaba mirándola y sentía que había algo al otro lado, algo que quería que saliera. Nadie hablaba, no había sonidos, pero sentía una sensación de agotamiento y un presentimiento ominoso cuando me quedaba de pie frente a la puerta. Al día siguiente, siempre me despertaba más cansado de lo normal. Esto solo me ocurría en la casa de mi abuela, la cual estoy convencido de que estaba encantada, pero eso es otra historia. La parálisis del sueño era más aleatoria, tal vez una vez al año. Al principio no veía nada, solo experimentaba el horrible pánico de no poder moverme, el corazón acelerado, el pecho pesado y una sensación de calor e incomodidad. Pero con el tiempo empecé a ver la criatura del vacío de mi sueño de cuando tenía 6 años. No hacía nada. Esta vez estaba en silencio, pero emitía un sonido extraño, como estática de una televisión vieja. Y de nuevo, tenía esa apariencia de vacío, como si mi mano desapareciera si intentara tocarla. Cada vez que tenía parálisis del sueño, la criatura estaba más cerca de mí, como si se acercara poco a poco en cada episodio. La última vez que la vi, tenía 21 años, y ya habían pasado algunos años sin que experimentara parálisis del sueño, así que lo había dejado pasar. Pero una noche desperté sintiéndome extremadamente acalorado, y la criatura del vacío estaba de pie justo al lado de mi cama, mirándome con unos ojos rojos ardientes. La habitación tenía un tono rojo oscuro, como si estuviera en un cuarto de revelado fotográfico. El sonido de estática era bastante fuerte, y parecía que esta cosa estaba hablando, pero no podía entender las palabras. Su voz era profunda y vibrante. Curiosamente, no sentí miedo mientras la miraba. Simplemente la observé por lo que pareció ser un minuto. Luego cerré los ojos y volví a dormir como si no me importara. No recordé nada hasta el mediodía del día siguiente, y fue entonces cuando me asusté. Pero después de eso, no ocurrió nada más, al menos por un tiempo. No tuve más parálisis del sueño, ni vi a la criatura en sueños. Todo simplemente se detuvo. No fue hasta que tenía unos 30 años que ocurrió algo que me sacudió por completo. En ese entonces estaba casado y mi esposa trabajaba en el turno nocturno, así que solía estar solo en casa durmiendo.
Necesito algún tipo de ruido blanco para dormir, usualmente el sonido de un ventilador. Esa noche desperté porque el ventilador se había apagado. No era raro que se fuera la luz en nuestra zona durante la noche, así que simplemente me senté en la cama confundido. Por un segundo, creí escuchar un gruñido bajo debajo de mi cama. No tenía mascotas en ese momento. Lo ignoré porque fue muy tenue y pensé que todavía estaba medio dormido. Me levanté con la intención de ir a la cocina y ver si la luz del horno estaba parpadeando, lo cual indicaría que simplemente era un apagón. Pero en el momento en que abrí la puerta de mi habitación, escuché el mismo rugido ensordecedor del sueño que tuve a los 6 años, y todo en la casa se tornó rojo. Lo único que pensé fue en correr hacia la puerta principal, pero cuando lo hice, salí de nuevo por la puerta de mi habitación, como si estuviera atrapado en un bucle. No podía salir de la casa. El rugido se hacía más fuerte y yo entré en pánico. Traté de abrir desesperadamente la puerta de mi habitación, pero en eso sentí unas garras afiladas arañando la parte trasera de mi cuello, y entonces desperté. Estaba empapado en sudor frío y me quedé en la cama un rato, demasiado asustado para moverme. Finalmente, reuní el valor para levantarme y encender todas las luces de la casa. Sin duda, la pesadilla más vívida que he tenido. Ahora tengo casi 34 años. Me libré de un matrimonio tóxico e infiel, y estoy mucho mejor por mi cuenta. Antes tenía muchas personas negativas en mi vida, pero las aparté, y tal vez eso influya en todo esto, porque no he vuelto a experimentar nada parecido. Ya no tengo pesadillas como esas, al menos ninguna que involucre a la criatura del vacío. Quién sabe, tal vez mis gatos tengan algo que ver, ya que duermen a mi lado todas las noches, y siento que de alguna manera ahuyentan las malas energías. Creo completamente que algo me estuvo acechando, esperando los momentos en los que era más vulnerable. Solo espero no volver a experimentarlo nunca más. Mi nombre es Jorge, y lo que te voy a contar es algo que me pasó hace unos años en un pueblo pequeño de Puebla, donde crecí. Siempre he sido escéptico con respecto a las leyendas, pero esa noche cambió mi forma de pensar. Todo comenzó cuando fui a visitar a mi abuela, quien vive en una casa antigua al borde del pueblo, cerca de un bosque que todos evitaban. Esa tarde, mi abuela preparó una comida deliciosa y después de cenar, decidí salir a dar una vuelta por el vecindario. A pesar de que era verano, la noche era fresca y tranquila. Mientras caminaba, escuché a los vecinos hablando de la Llorona. Me contaron que, en las noches de luna llena, se aparecían los caminos cercanos al bosque, llorando por sus hijos. La mayoría se reía y decía que eran solo historias para asustar a los niños, pero había un par de adultos que hablaban en serio, con miedo en sus ojos. Eso no me intimidó, al contrario, me pareció una broma. Decidí ir al bosque. No soy de los que le temen a las historias, y sentí que debía comprobar si había algo de verdad en todo eso. Caminé hacia el borde del bosque, iluminado solo por la luna. Todo estaba en silencio, y la sombra de los árboles parecía moverse con el viento. Me adentré unos metros, pero no vi nada extraño. Todo parecía normal, así que empecé a reírme de mí mismo por haberme dejado llevar por las historias. De repente, escuché un llanto. Era un sonido suave, pero claro, y venía de más adentro del bosque. Al principio pensé que podía ser un animal, pero a medida que me acercaba, el llanto se volvió más humano. Era un lamento profundo, desgarrador. Mi piel se erizó, y aunque traté de ignorarlo, sentí que algo me empujaba a seguir adelante. Caminé un poco más,
y el llanto se hacía más fuerte. Me detuve y por un momento pensé en dar la vuelta, pero la curiosidad me ganó. Al dar un paso más, vi una figura al final de un claro, entre los árboles. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y desordenado, y estaba de espaldas. No podía ver su rostro, pero su presencia era inquietante. El llanto se intensificó y estuve a punto de retroceder, pero hice un esfuerzo por acercarme. ¿Estás bien?, pregunté, aunque sabía que no era la mejor idea. La mujer no respondió. Siguió llorando. Cada vez que lo hacía, el sonido se sentía más cerca de mí. No podía dar marcha atrás. Era como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando hacia ella. Cuando estuve a unos metros de distancia, la mujer giró lentamente. Su rostro era pálido y sus ojos estaban vacíos, como si miraran a través de mí. No podía moverme. En ese momento sentí un terror que nunca había experimentado. Quería gritar, pero no me salían las palabras. Todo lo que podía escuchar era su llanto. De repente, la mujer extendió su mano hacia mí, y en ese instante, un grito profundo resonó en el bosque. Era un sonido tan intenso que me hizo caer de espaldas. Cuando me levanté, ya no estaba. La figura se había desvanecido, pero el llanto continuaba en el aire. Sin pensarlo dos veces, me levanté y corrí de regreso al pueblo, sintiendo que algo me seguía. Cuando llegué a casa, estaba temblando. Mi abuela me preguntó qué me pasaba, pero no podía articular palabra. Solo le conté que había escuchado un llanto. Ella me miró con preocupación y me dijo que no debía haber ido al bosque solo. Me explicó que la Llorona era un alma en pena, que buscaba a sus hijos perdidos y que aquellos que la escuchaban no regresaban igual. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer y sentía su llanto resonando en mi cabeza. Al día siguiente, decidí hablar con algunos de los vecinos para saber si alguien más había tenido experiencias similares. Me contaron historias de personas que habían visto a la Llorona cerca del pueblo, especialmente en las noches de luna llena. La mayoría de las historias eran parecidas: un llanto, una figura vestida de blanco y la sensación de ser observados. Nunca volví a entrar al bosque, a pesar de que mis amigos me decían que eran solo cuentos. Yo sabía lo que había visto. La experiencia me dejó marcado, y desde entonces recuerdo aquella figura cada noche. No sé qué fue lo que vi, pero te aseguro que no era una broma. La Llorona es más que una leyenda. Mi nombre es Roberto, y lo que te voy a contar pasó hace muchos años. Cuando tenía unos 20, mi familia tenía un rancho en un pueblo pequeño de México, de esos lugares donde todo está rodeado de cerros y el tiempo parece ir más despacio. Mis padres trabajaban en la tierra y yo les ayudaba con lo que podía, cuidando los animales, sembrando o haciendo mandados. Era una vida tranquila, aunque rodeada de historias que los viejos del pueblo contaban cuando se juntaban en las noches. Cuidado con lo que se aparece en los caminos, decían, pero uno, a esa edad, no les toma mucha importancia. Todo empezó una noche de septiembre. Mi papá me pidió que fuera a revisar unas vacas que estaban en el potrero más alejado, casi pegado al cerro. Había habido un problema con los coyotes en días anteriores y querían asegurarse de que no estuvieran rondando. Me llevé una lámpara, mi machete y a Canelo, nuestro perro, que siempre me acompañaba a todos lados. El camino no era largo, pero sí algo solitario. El potrero estaba a unos 15 minutos del casco del rancho, y para llegar había que cruzar un arroyo seco y un pequeño monte.
La noche estaba tranquila, sin viento, y lo único que se escuchaba eran los grillos y los pasos de Canelo sobre la tierra. Cuando llegué al potrero, revisé todo con cuidado. Las vacas estaban bien, tranquilas, pastando como siempre. No vi señales de coyotes ni nada extraño. Así que después de unos minutos decidí regresar. Todo parecía normal, pero fue cuando iba de vuelta que las cosas empezaron a ponerse raras. Primero, noté que Canelo estaba inquieto. Caminaba más lento y se detenía a cada rato, como si estuviera olfateando algo. Le chisté para que siguiera, pero el perro apenas si avanzaba. Después me di cuenta de que el sonido de los grillos había desaparecido. Todo estaba en completo silencio, y eso sí me puso los pelos de punta, porque en el rancho, cuando los animales dejan de hacer ruido, es porque algo no está bien. Aceleré el paso, pero entonces escuché algo que me detuvo en seco. Era un silbido. No era un silbido fuerte, como el que uno hace para llamar al perro, sino uno suave, casi como si alguien lo estuviera haciendo a propósito para que apenas se escuchara. Volteé hacia el monte, pero no vi nada. Mi lámpara iluminaba los arbustos y los árboles, y no había señales de nadie. Pensé que tal vez era el viento, aunque no sentía ni una brisa. Decidí seguir caminando, pero ahora con más prisa. El silbido volvió, esta vez más cerca. No era una melodía ni nada, solo un sonido largo y pausado, como si alguien estuviera jugando conmigo. Fue en ese momento que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Canelo empezó a gruñir, y eso me puso todavía más nervioso. Mi abuelo siempre decía que los perros ven cosas que nosotros no podemos, y en ese momento no podía sacarme esa idea de la cabeza. Por instinto, agarré más fuerte el machete que llevaba y avancé rápido hacia el arroyo seco. No quería quedarme más tiempo ahí, pero justo cuando estaba por cruzarlo, algo me hizo detenerme otra vez. Frente a mí, al otro lado del arroyo, había una sombra. Era la figura de una persona, pero no podía distinguir bien quién o qué era. La lámpara no alumbraba lo suficiente, y la sombra estaba inmóvil, justo en el camino por donde tenía que pasar. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar firme, aunque por dentro sentía que el corazón me iba a salir del pecho. No hubo respuesta. La sombra seguía ahí, quieta. Fue entonces que noté algo raro que me heló la sangre. Era como si fuera un cuerpo sin rostro, solo una silueta que parecía estar mirándome. Mi primer pensamiento fue que alguien me estaba jugando una broma, pero a esa hora y en ese lugar no tenía sentido. Canelo empezó a ladrar como loco, pero no se acercaba, solo se quedaba detrás de mí, gruñendo y ladrando. Decidí dar un paso hacia atrás, y en ese momento, la sombra empezó a moverse. No caminaba, no corría, solo se deslizaba, como si flotara. Se acercaba despacio, pero cada vez más cerca. Yo no sabía qué hacer. Estaba paralizado, con la lámpara temblando en mi mano. De pronto, el silbido volvió, pero esta vez era mucho más fuerte, como si estuviera justo al lado mío. Fue lo que me sacó del trance. Sin pensarlo dos veces, agarré a Canelo del collar y me eché a correr de vuelta al rancho. No volteé ni una sola vez, pero sentía que algo me estaba persiguiendo. El silbido no paraba, y cuanto más corría, más fuerte se escuchaba, como si me estuviera alcanzando. Cuando finalmente llegué al rancho, cerré la puerta de golpe y me quedé ahí, respirando con dificultad. Mis padres vinieron corriendo, preguntando qué me pasaba, pero no podía hablar, solo señalé hacia el monte.
intentando explicar lo que había visto. Mi papá agarró su rifle y salió con Canelo, pero no encontraron nada, ni rastros de alguien, ni sonidos, ni nada. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con el machete al lado, esperando escuchar algo más, pero todo estaba en silencio. Al día siguiente, mi papá me dijo que probablemente había sido algún animal o mi imaginación, pero yo sé lo que vi. Esa sombra no era humana, y ese silbido sigue siendo algo que jamás he podido olvidar. Después de eso, nunca volví a ir solo al potrero, y siempre que pasaba por el arroyo, lo hacía de día, hasta el día de hoy. No sé qué fue lo que me siguió esa noche, pero te aseguro que no era algo de este mundo. En el rancho hay cosas que no tienen explicación, y a veces es mejor no buscar respuestas. Mi nombre es Gabriel y llevo 15 años trabajando como policía. He visto cosas que harían dudar a cualquiera de seguir en este oficio, pero hay una noche que, hasta hoy, sigue apareciendo en mis pensamientos. No sé si fue algo que se puede explicar, pero te aseguro que lo que viví fue real y aún me cuesta hablar de ello. Era martes, poco después de medianoche, cuando recibimos un aviso por radio. Un vecino había llamado al 911 para reportar gritos en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Decía que escuchaba a alguien suplicando ayuda, pero que no había visto a nadie entrar ni salir de la casa en años. Era un lugar conocido por los rumores de que ahí había sucedido un crimen, o que había sido escenario de rituales, pero nunca nada confirmado. Para nosotros, solo era otra llamada más. Mi compañero y yo nos dirigimos al lugar. Al llegar, notamos que la casa estaba en completo abandono. Las ventanas estaban rotas y la puerta apenas se sostenía en sus bisagras. El jardín delantero estaba lleno de maleza. Todo parecía normal para un lugar olvidado, hasta que apagamos el motor de la patrulla. Fue entonces cuando lo escuchamos. Gritos. Gritos desgarradores. Eran de una mujer y sonaban como si vinieran desde el interior de la casa. No eran simples gritos de miedo. Eran de alguien en pánico, como si estuviera en un dolor insoportable. Nos miramos y sin pensarlo dos veces, sacamos nuestras linternas y entramos. Al cruzar la puerta, el aire era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido ahí dentro. La casa estaba vacía, cubierta de polvo y con muebles viejos tirados por todas partes. Los gritos cesaron en cuanto entramos, pero algo no se sentía bien. Era como si el lugar estuviera observándonos, aunque no había nadie a la vista. «Hola, policía, ¿hay alguien aquí?», grité, mientras apuntaba con mi linterna hacia el pasillo que daba al fondo de la casa. No hubo respuesta. Mi compañero y yo avanzamos con cuidado, revisando habitación por habitación. Todo estaba vacío, pero justo cuando llegamos a la última puerta, los gritos volvieron. Esta vez eran más fuertes, más cercanos. Venían de la planta baja, donde estaba el sótano. Nos miramos, sabiendo que teníamos que bajar. La puerta del sótano estaba cerrada con un candado viejo que parecía oxidado, pero los gritos seguían, como si alguien estuviera justo detrás de esa puerta. Mi compañero sacó su herramienta para forzarla, y mientras lo hacía, sentí algo extraño. Era como si el suelo vibrara ligeramente, un temblor apenas perceptible. No dije nada, pero mi mano temblaba mientras sostenía la linterna. Cuando logramos abrir la puerta, un olor nauseabundo nos golpeó de inmediato. Bajamos las escaleras con cuidado, y lo primero que vimos fue un espacio pequeño, lleno de cosas viejas, cajas, muebles rotos y papeles tirados por todas partes, pero no había nadie.
Los gritos habían cesado otra vez. «No puede ser», dijo mi compañero. Su respiración estaba acelerada, y la mía también. Habíamos escuchado claramente los gritos, pero no había rastro de nadie. Mientras revisábamos el lugar, mi linterna iluminó algo en el suelo. Era una especie de mancha oscura, como sangre seca, que llevaba hasta una esquina del sótano. Me acerqué siguiendo el rastro y vi algo que me dejó sin palabras. Marcas en la pared, como si alguien hubiera arañado el concreto con desesperación. Había trozos de uñas incrustados en los surcos. «Esto no es reciente», dijo mi compañero, señalando las marcas. Parecían de hace años, pero eso no tenía sentido. ¿Cómo era posible que escucháramos gritos tan claros si no había nadie aquí? Mientras procesábamos lo que veíamos, un ruido fuerte nos sobresaltó. Fue como un golpe seco en la puerta del sótano, como si alguien la hubiera cerrado de golpe. Corrimos hacia las escaleras, pero al llegar, la puerta estaba abierta, tal y como la habíamos dejado. Miré a mi compañero y vi en sus ojos el mismo miedo que yo sentía. Decidimos salir de la casa. Algo no estaba bien y no íbamos a quedarnos para descubrirlo. Al reportar lo sucedido, los superiores nos ordenaron hacer una investigación adicional. Regresamos al día siguiente, esta vez con más oficiales. Revisamos cada rincón de la casa, pero no encontramos nada, ni rastros de alguien viviendo ahí, ni indicios de que algo hubiera ocurrido recientemente. Fue después, al revisar los archivos, cuando encontramos algo inquietante. Hace más de 20 años, una mujer había sido víctima de secuestro y homicidio en esa misma casa. Según los reportes, había sido encerrada en el sótano, donde había arañado las paredes intentando escapar. Desde esa noche, no he vuelto a mirar esa casa de la misma manera. No sé qué fue lo que escuchamos, si eran ecos del pasado o algo más, pero lo que sí sé es que los gritos eran reales y parecían estar pidiendo ayuda. Desde que era niño, siempre me ha gustado explorar. Me fascinaban los misterios y los lugares olvidados. Nunca imaginé que mi curiosidad me llevaría a vivir la noche más aterradora de mi vida. Todo comenzó cuando mi abuelo mencionó un viejo sendero en lo profundo del bosque. Decía que nadie lo usaba desde hacía años, que llevaba a un pueblo abandonado del que la gente nunca hablaba. No pude resistirme, así que, una tarde, sin decirle a nadie, decidí ir a buscarlo. El bosque estaba más denso de lo que recordaba. El aire era pesado, como si me advirtiera que no debía seguir. Después de caminar 1 hora, encontré el sendero. Era angosto y cubierto de hojas secas, pero aún visible. Mientras avanzaba, los sonidos del bosque parecían apagarse. Ya no escuchaba pájaros, ni el viento moviendo las ramas, solo el crujido de mis propios pasos. Después de un rato, llegué a lo que quedaba del pueblo. Casas viejas de madera, ventanas rotas, puertas colgando de las bisagras. Todo estaba cubierto de musgo y humedad, pero lo más extraño era el silencio absoluto. Parecía que incluso el tiempo había abandonado aquel lugar. Mientras exploraba, sentí un escalofrío. Miré a mi alrededor y vi una figura en la ventana de las casas. Me congelé. Era imposible. No había nadie en ese pueblo. Me acerqué lentamente y empujé la puerta. Se abrió con un chirrido largo y doloroso. El interior estaba oscuro y olía a madera podrida. En el suelo vi huellas frescas en el polvo. Alguien había estado allí hace poco. Tragué saliva y avancé. Escuché un murmullo, como si alguien hablara en voz baja. Me giré de golpe, pero no había nadie.
solo una vieja mecedora que se movía sola. Un golpe fuerte en la planta de arriba me hizo saltar. Alguien estaba allí. Me armé de valor y subí las escaleras. El pasillo era largo y oscuro. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, menos una al fondo, la única cerrada. Me acerqué con el corazón latiendo en mi garganta. Toqué la puerta y en ese instante se escuchó un susurro detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Cuando volví la mirada a la puerta, esta estaba entreabierta. Dentro había una habitación intacta, como si el tiempo no la hubiera tocado. Una cuna, una silla junto a la ventana y un espejo viejo cubierto de polvo. Me acerqué y lo limpié con la manga, y entonces lo vi. Detrás de mí, en el reflejo, había alguien. No pude ver su rostro, solo una silueta alta y delgada, con la cabeza ladeada. No me moví, no podía. La figura se acercó lentamente a mí en el reflejo, pero cuando me giré, la habitación estaba vacía. Corrí escaleras abajo, tropezando y cayendo al suelo. Sentí una mano helada rozar mi nuca. Salí de la casa y crucé el pueblo sin mirar atrás. No sé cómo encontré el camino de regreso, pero cuando llegué a casa, ya era de madrugada. Nunca le conté a mi abuelo lo que vi. Nunca volví a ese pueblo, pero a veces, en las noches silenciosas, aún siento un aliento frío en mi oído y escucho un susurro que dice mi nombre. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y darle like para más historias. Si tienes una experiencia que quieras compartir, mándamela por Instagram o por correo electrónico para que puedas formar parte del próximo video.